Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las alteraciones cardiovasculares en la enfermedad renal crónica. Sumamente importante, sumamente frecuente, así que te invito a que veas el video en su totalidad. Pero antes, si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas, que nos regales un like y que compartas la información. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos para allá. Vamos a aprender sobre las alteraciones cardiovasculares en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica. La enfermedad cardiovascular es muy frecuente entre la población de los pacientes portadores de enfermedad renal crónica y aún más en aquellos pacientes que ya se encuentran en terapia de sustitución renal, como es el caso de los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Y además de ser la enfermedad cardiovascular la causa más importante de la mortalidad en estos pacientes, ya que representa el 40 o el 50% de la totalidad, mucho más elevada que si la comparamos con una población que no son portadores de ERC, especialmente en los pacientes más jóvenes. La enfermedad cardiovascular se inicia en fases precoces de la enfermedad renal crónica, de modo que cuando los pacientes inician un tratamiento renal sustitutivo, más de la mitad ya tienen lesiones cardiovasculares importantes que van a establecer su pronóstico. Las tres lesiones más importantes son, en primer lugar, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, segundo, la aterosclerosis y tercero, las calcificaciones valvulares. Cada una de ellas tiene sus factores de riesgo específico y sus consecuencias clínicas derivadas, aunque muchos de los factores y de las manifestaciones clínicas son muy comunes y se entrelazan. Para una mayor simplificación trataré de describir los tres tipos de lesiones cardiovasculares por separado. Por tanto, la primera sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda es sumamente alta en la enfermedad renal crónica y aumenta conforme disminuye el filtrado renal glomerular. La hipertrofia ventricular izquierda constituye un importante factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, así como en la posibilidad de aparición de muerte súbita. Las manifestaciones clínicas, pues debemos de comprender que la hipertrofia ventricular izquierda como un mecanismo de adaptación del músculo cardíaco a un exceso mantenido. Bueno, para los que no son médicos y no saben lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, es el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Esto se da porque el corazón es un músculo, como cualquier músculo. Si nosotros lo sometemos a estrés, este se va a engrosar. Eso es muy similar a lo que pasa cuando vamos al gimnasio y hacemos pesas y empezamos a someter a esfuerzo a nuestro bíceps, entonces eso va haciendo que se engruese. Lo mismo pasa en la hipertensión. La presión elevada en las arterias somete a mayor trabajo del corazón, por tanto este tiene que contraerse más enérgicamente para vencer esa resistencia, causándole un sobreesfuerzo al corazón y lo que deriva en un engrosamiento inicial de las paredes del corazón. Pues bien, la hipertrofia ventricular izquierda es un mecanismo de adaptación del músculo cardíaco al exceso mantenido de trabajo al que se ve sometido el corazón por la sobrecarga de presión o de volumen. En el primer caso, en el caso de la sobrecarga de presión, se produce un aumento en el grosor de los sarcómeros y una disposición en paralelo de las nuevas células, lo que da lugar a un aumento del grosor de la pared ventricular, conllevando a la aparición de la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. La causa más importante es, en primer lugar, pues la hipertensión arterial misma de vieja data y mal controlada, seguido de la estenosis aórtica, que es la disminución del área de apertura aórtica, es decir, la estrechez del diámetro de la apertura de la válvula. Y la tercera, pero no por ello es menos importante, es la arteriosclerosis. En el segundo caso, que es la sobrecarga de volumen, aquí lo que ocurre es que hay un alargamiento de los sarcómeros y una disposición en serie de las nuevas fibras, lo que origina un aumento de tamaño de la cavidad ventricular, condicionando una hipertrofia ventricular excéntrica. Las causas más frecuentes de estas son la retención hidrosalina, que condiciona un aumento en la volemia. Esto es muy frecuente en los pacientes renales crónicos que ya no pueden orinar o lo hacen muy poco. Estos pacientes se sobrecargan de líquido. Y la segunda razón, que es el estado hiperdinámico generado por la anemia o por la fístula arteriovenosa de alto gasto. Sin embargo, el tratamiento con la diálisis es probablemente la situación donde coinciden mayor número de factores predisponentes para el desarrollo de la hipertrofia.
del ventrículo izquierdo. Además del aumento del grosor de la pared y en el tamaño de la cavidad ventricular izquierda, se produce una alteración en el remodelado cardíaco y también se genera una fibrosis miocárdica que establece la diferencia entre la hipertrofia del ventrículo izquierdo fisiológica, la cual se encuentra presente en los pacientes deportistas, y la condición patológica de la uremia. Además, tenemos que tomar en consideración condiciones fisiopatológicas presentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, como lo es la densidad de los capilares por unidad de volumen de miocardio en pacientes en hemodiálisis. Es aproximadamente la mitad que la presente en los pacientes no enfermos. Otra es el diámetro de los miocitos, es casi el doble, y el intersticio no vascularizado es mucho mayor. Las consecuencias clínicas de la hipertrofia ventricular izquierda son principalmente la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, con desarrollo posterior de insuficiencia cardíaca congestiva, la cardiopatía isquémica por el aumento de la demanda de oxígeno y dificultad para el llenado coronario. Incluso esto puede estar presente con arterias coronarias sin obstrucción coronaria significativa, la hipotensión durante la terapia dialítica y el aumento de la frecuencia de arritmias. Todas ellas son causas de mortalidad y en ocasiones la presencia de muerte súbita. Pacientes que presentan paros cardíacos en casa. Bueno, recordemos que también la asociación de la hipercalemia en los pacientes con enfermedad renal crónica es bastante alta. El diagnóstico, si tenemos a disposición la resonancia magnética cardíaca, sería el mejor método para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, no está disponible en todos los casos, por lo que el ecocardiograma constituye el método más habitual para su diagnóstico. Con esta técnica, la masa del ventrículo izquierdo se calcula habitualmente con la ecuación de Devereux, la cual está basada en 3 parámetros determinados al final de la diástole, y estos parámetros son el diámetro telediastólico, el grosor del tabique interventricular y el grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Las dimensiones se calculan en centímetros y la masa del ventrículo izquierdo en gramos. Cuando se corrige para la superficie corporal, obtenemos el índice de masa del ventrículo izquierdo, cuyos valores normales son 0.45. Corresponde a hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y los valores de grosor relativo. Muchos de los factores son comunes con la población general y otros son más específicos de la uremia y su tratamiento con la terapia dialítica. En la formación de la placa de la aterosclerosis intervienen por un lado el depósito de material lipídico que constituye la placa inicial. Posteriormente, por estímulo de los linfocitos Th2, la placa tiende a encapsularse mediante un proceso de fibrosis y calcificación y forma la placa estable. La coexistencia de un proceso inflamatorio puede estimular a los linfocitos Th1 capaces de liberar metaloproteasas que pueden debilitar la cápsula fibrosa de la placa y originar una placa inestable que puede romperse y poner en contacto su contenido con la sangre, lo que da lugar al inicio del proceso de trombosis arterial y el posterior infarto. Las consecuencias clínicas de esta lesión son las derivadas de los procesos obstructivos a distintos niveles, que comprende la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular cerebral, la presencia de isquemia intestinal, la enfermedad vascular periférica y la aterosclerosis aórtica con la cardiopatía isquémica. La enfermedad coronaria, junto con las alteraciones en el remodelado cardíaco, puede dar lugar a la isquemia segmentaria del miocardio en los pacientes con enfermedad renal crónica. Las consecuencias clínicas pueden ser la presencia de angina, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva y la arritmia, o incluso, como habíamos mencionado, la presencia de muerte súbita en estos pacientes. El desarrollo de un síndrome coronario agudo empeora el pronóstico de los pacientes que ya están en terapia de sustitución renal, con una supervivencia al año incluso inferior del 50% en aquellos pacientes que se infartan. Debería de realizarse, por tanto, las exploraciones diagnósticas rutinarias a todos los pacientes portadores de enfermedad renal crónica para la búsqueda de cardiopatía isquémica, fundamentalmente en aquellos pacientes que presentan síntomas como angina, así como en los pacientes diabéticos que estén en lista de espera para trasplante renal. Es recomendable realizarla de forma periódica en el resto de los pacientes que están en terapia de sustitución renal. Cabe recalcar que los procedimientos diagnósticos no se diferencian de los indicados en la población en general. Estos procesos diagnósticos suelen ser principalmente la ecocardiografía transtorácica, la ecocardiografía de estrés o con dobutamina como prueba de elección ante la sospecha de cardiopatía isquémica, y el cateterismo cardíaco como prueba de confirmación. Sin embargo, la angiotacoronaria se ha convertido en una exploración menos invasiva que la coronariografía y con una
una gran capacidad para seleccionar a los pacientes con cardiopatía isquémicas importantes, teniendo siempre en consideración el preacondicionamiento antes de la prueba, pues se utiliza medio de contraste que puede ser perjudicial para la función renal ya comprometida. Las modificaciones de los factores de riesgo es un aspecto clave en el tratamiento. El ejercicio debe ser moderado, la pérdida de peso en casos de obesidad, el abandono del hábito del tabaco, el control de la glucosa en los pacientes diabéticos y, en fin, la alimentación equilibrada para disminuir el contenido lipídico son obligatorias en estos casos. En la actualidad no existen evidencias que demuestren que iniciar un tratamiento con estatina reduzca la mortalidad en los pacientes que ya están en terapia de sustitución. Sin embargo, en aquellos pacientes que llegan a diálisis ya tratados con estos fármacos, pues se recomienda mantenerlos. Recordemos los efectos pleiotrópicos de las estatinas y sus beneficios. El manejo de la hipertensión arterial no controlada con ultrafiltración en pacientes con cardiopatía isquémica debe llevarse a cabo preferentemente con beta bloqueantes e inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina. Recordemos, sin embargo, no administrar ni IECAS ni ARA2 en caso de hipercalemia. Es importante evitar la hipotensión durante la realización de la terapia de sustitución renal, de hemodiálisis, por la ultrafiltración excesiva, por el riesgo de angina, por el efecto sobre la función renal residual y el riesgo de isquemia intestinal y cerebral. En cuanto a las indicaciones de la revascularización coronaria, en este paciente pues son las mismas que en la población general. Siempre se debe valorar riesgo y beneficio de la intervención. En las enfermedades vasculares cerebrales, la frecuencia de accidente vascular cerebral agudo es mucho mayor en los pacientes en terapia de sustitución renal que en los pacientes de población general. Entre los factores de los riesgos destacan la existencia de placas de ateroma o esclerosis medial en los troncos supraaórticos, la hipertensión diastólica, la presencia de fibrilación auricular, la desnutrición y el tratamiento anticoagulante. Pues la enfermedad vascular cerebral se asocia también a una alta mortalidad. La frecuencia de la enfermedad vascular periférica es también mucho mayor en los pacientes que están en terapia de sustitución renal que si lo comparamos con la población general, y se produce sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de aterosclerosis grave. Los factores de riesgo principalmente son la edad avanzada, la diabetes mellitus, el tiempo de sustitución renal, la inflamación o los bajos niveles de paratormona, la hipoalbuminemia, la hipotensión diastólica. Esos son factores a tener en consideración. La presencia de la enfermedad vascular periférica en los pacientes que están en hemodiálisis se asocia a un riesgo mayor de mortalidad, ajustada superior al doble que en los pacientes sin enfermedad renal crónica. Las calcificaciones vasculares, las alteraciones en el metabolismo óseo mineral tienen lugar en casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso desde las fases más precoces de esta enfermedad. El incremento del fósforo en medios de cultivo favorece la transformación de células musculares lisas en células osteogénicas con producción de matriz de colágeno y posterior mineralización. El aumento en la calcemia es también un estímulo para las calcificaciones. Los tratamientos con vitamina D, con sales de calcio por vía oral y el excesivo balance de calcio en la hemodiálisis puede ser un factor que contribuya al balance positivo del calcio. Como consecuencia de lo anterior, el producto de calcio-fósforo elevado desempeña un papel dominante en la formación de las calcificaciones vasculares. Sin embargo, la calcificación vascular es un proceso activo y complejo, sumamente complejo, en el que están implicados numerosos factores estimulantes y factores inhibidores. La actividad ósea guarda una relación inversa con la calcificación vascular, de modo que la enfermedad ósea adinámica se acompaña de una frecuencia mayor de calcificaciones vasculares. La propia técnica de hemodiálisis puede constituir un factor que puede aumentar las calcificaciones vasculares, especialmente al final de las sesiones, momento en el que coinciden con el mayor balance de calcio hacia el paciente con la situación de mayor alcalinidad, y esta circunstancia favorece el proceso de calcificación. Por lo tanto, es importante evitar una alcalinización excesiva al final de cada sesión de terapia. Para ello es recomendable un control periódico de los niveles de bicarbonato séricos postdiálisis, y que estos deben oscilar, según los estudiosos en esta área que son los nefrólogos, debe estar entre un 26 y 28 miliequivalentes por litro. Las calcificaciones vasculares más frecuentes en la enfermedad renal crónica son las que afectan a la capa media de las arterias, aunque también pueden producirse calcificaciones de la placa ateromatosa en la íntima. Una forma diferente de calcificaciones vasculares es la calcificación
calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante que afecta a las pequeñas arteriolas de la piel y su presencia se acompaña de una alta mortalidad. Las calcificaciones de las válvulas cardíacas son una alteración sumamente frecuente en los pacientes con terapia de sustitución renal y tienen un mecanismo similar a las calcificaciones vasculares. Afectan sobre todo a la válvula mitral y a la válvula aórtica en segundo lugar. Aparecen precozmente en la evolución de la enfermedad renal crónica y constituyen un factor de riesgo de mortalidad. La endocarditis, el incremento progresivo de la prevalencia de catéteres venosos centrales para la diálisis ha ocasionado un incremento en la bacteremia. Más frecuentemente suele estar causada por los estafilococos aureus y de todas las alteraciones asociadas a esta complicación, entre las que se destaca la endocarditis. Sin embargo, aunque la mayoría de las endocarditis son producidas por este microorganismo, no es el único patógeno causal. También se han implicado otros, como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis, el enterococo o gérmenes gram negativos. La válvula mitral es el que se afecta con mayor frecuencia, especialmente si existen calcificaciones valvulares previas que actúan como un factor predisponente a la presencia de endocarditis. La localización aórtica ocupa el segundo lugar en frecuencia, sin embargo la afectación de la válvula tricuspidia suele ser sumamente rara, en relación con un menor grado de calcificación previa. Los síntomas más habituales ante la presencia de la endocarditis son el síndrome febril, acompañado frecuentemente con criterios de gravedad, como por ejemplo la hipotensión arterial o la leucocitosis. En cualquier caso, la presencia de fiebre sin un foco aparente en un paciente portador de un catéter venoso central obliga a descartar una endocarditis, pese a que el diagnóstico de sospecha sea bajo. El pronóstico de la endocarditis infecciosa en los pacientes con terapia de sustitución renal es pobre, con una mortalidad superior incluso al 50%, mientras que en la población general suele ser inferior al 10%. Entre los factores de riesgo se han implicado la ausencia de fiebre y la presencia de endocarditis con hemocultivos negativos o sobre una válvula protésica. El diagnóstico debe sospecharse ante la existencia de hemocultivos positivos en pacientes portadores con catéter venoso centrales o en infecciones protésicas, y la confirmación se realiza con la ecocardiografía, preferentemente la transesofágica. El tratamiento de la endocarditis debe iniciarse lo más precoz posible, lo más antes posible, incluso de forma empírica ante la sospecha inicial. De ser posible, siempre apoyado por un equipo multidisciplinario. Debemos de apoyarnos con la especialidad de infectología. También el equipo médico forma parte del cardiólogo y liderado por su médico nefrólogo, con el fin de brindar un tratamiento adecuado al paciente, fundamentalmente para evitar la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, como tratamiento inicial, muchas guías de práctica clínica recomiendan como tratamiento inicial el uso de vancomicina intravenosa post-hemodiálisis. Como dosis estándar se puede administrar 1 gramo semanal y en caso de membranas de alta permeabilidad 500 miligramos 3 veces por semana. Si bien la dosis debe ser individualizada en función de cada paciente y, de ser posible, monitorizando los niveles plasmáticos de estos fármacos. Por eso es la importancia de estarnos apoyando con infectología. Algunos autores también recomiendan asociar fármacos que cubran los gram negativos, como por ejemplo los aminoglucósidos. El tratamiento debe mantenerse durante al menos 4 a 6 semanas, incluso en caso de una buena evolución desde el inicio, con el fin de evitar la resistencia a los antibióticos y la colonización valvular del microorganismo. El tratamiento antibiótico debe acompañarse siempre de la erradicación de la puerta de entrada del germen, ya sea el catéter venoso central o la fístula protésica. En caso de resistencia se puede valorar la asociación de rifampicina, aunque es aconsejable el planteamiento de la cirugía para la sustitución valvular, especialmente cuando coexista una gran destrucción valvular o el cuadro se asocie con insuficiencia cardíaca aguda. Debe mencionarse que además de la vancomicina ha sido aceptado el uso de la daptomicina como fármaco seguro y eficaz para el tratamiento de la bacteremia y la endocarditis secundaria a los estafilococos aureus meticilino resistentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluidos aquellos que están en el estadio 5. La dosis propuesta para los pacientes en diálisis por los documentos de consenso es de 6 miligramos por kilogramo en 48 horas. La pericarditis también es muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. El inicio más controlado del tratamiento con diálisis en los pacientes con enfermedad renal crónica, la mejoría de las técnicas empleadas
y de su eficacia han disminuido la incidencia de la pericarditis de forma notable. Por la naturaleza del cuadro y los factores predisponentes implicados, podemos establecer diferentes tipos de pericarditis en esta población en concreto. El síntoma más frecuente es el dolor torácico de características pleuríticas, acompañado de fiebre en la forma infecciosa y la febrícula en la causa urémica y asociada a diálisis. Es habitual la mala tolerancia a la ultrafiltración con hipotensiones intradiálisis, incluso en pacientes previamente hipertensos. El signo más característico es el roce pericárdico, aunque debemos recordar que no aparece en todos los casos. Junto con la ingurgitación yugular puede producirse pulso paradójico en algunos casos. Las complicaciones clínicas más destacables son las derivadas del taponamiento cardíaco, que es una situación de urgencia que muchas veces no va precedida de otros signos clínicos, y si no se actúa con rapidez puede resultar ser fatal. El cuadro clínico es el de una insuficiencia cardíaca derecha con hipotensión refractaria a la infusión de líquidos endovenosos. Otra complicación suele ser la pericarditis constrictiva, que puede producirse junto con la forma asociada a diálisis o a la pericarditis urémica. El cuadro clínico es el de una insuficiencia cardíaca derecha y el diagnóstico diferencial puede precisar un cateterismo cardíaco derecho. El diagnóstico puede sospecharse ante la presencia de cardiomegalia en la radiografía de tórax y también calcificaciones en el pericardio. En el electrocardiograma puede apreciarse alteración en el segmento ST, aunque estas alteraciones pueden estar ausentes. Cuando el derrame pericárdico no es muy importante. La confirmación habitualmente se establece por los hallazgos en el ecocardiograma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en raras ocasiones el derrame pericárdico es mínimo o inexistente, con lo que el diagnóstico se puede complicar. En casos de grandes derrames pericárdicos, la constricción pericárdica es más frecuente y su vigilancia debe ser más estrecha. El tratamiento en la mayoría de los casos debe ser conservador, siendo suficiente el incrementar la dosis y la periodicidad de la diálisis, junto con el uso de los analgésicos. La pericarditis es una clara indicación de la necesidad de diálisis más periódica. Ojo con esto, se debe evitar el empleo de heparina para prevenir el derrame hemorrágico. También tradicionalmente se han usado antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo la indometacina en dosis de 50 a 75 miligramos al día, ibuprofeno de 600 a 800 cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo del cuadro clínico, pero no se dispone de evidencia suficiente para recomendarlos, y en los casos de la etiología urémica su uso debe ser asociado fundamentalmente a la diálisis diaria. Los esteroides no están indicados, pero pueden utilizarse en determinadas situaciones como la pericarditis recidivante o de etiología autoinmune. En los casos de pericarditis purulenta debe asociarse con un tratamiento antibiótico, el cual es la piedra angular, e incluso puede derivarse en un manejo quirúrgico. En el derrame pericárdico de gran tamaño con riesgo de taponamiento debe considerarse la pericardiocentesis de forma electiva antes de que se produzcan las complicaciones que son dramáticas. Aquí te va un tip sumamente importante. Un contenido estimado superior a 250 mililitros o un espesor superior a 1 centímetro en la cara posterior debe considerarse como puntos de corte para el tratamiento agresivo. Las arritmias. Las arritmias supraventriculares y ventriculares son frecuentes en los pacientes que se encuentran en terapia de sustitución renal, con especial interés durante las sesiones de la hemodiálisis, donde destacan las rachas de taquicardia supraventriculares. Las arritmias son por sí mismas un factor de riesgo de mortalidad en estos pacientes, especialmente de muerte súbita, y se asocia a una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares no fatales. Las arritmias son mucho menos frecuentes en pacientes en diálisis peritoneal que en aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis, donde parecen estar aumentadas en posibles relaciones con la edad avanzada de los pacientes. Entre los factores de riesgo se distingue lo que depende de la situación cardiológica del paciente y otros que dependen de los cambios agudos que pueden producirse durante las sesiones de hemodiálisis o en los periodos interdiálisis. Los síntomas más frecuentes y graves se presentan intradiálisis
y destacan las palpitaciones, el dolor torácico, la inestabilidad hemodinámica y las alteraciones mentales, incluso con pérdida de la conciencia. Sin embargo, es importante aquí destacar que la mayoría de las arritmias que suceden durante las terapias de sustitución renal son de corta duración, suelen presentarse más comúnmente al final de la sesión de terapia de hemodiálisis y son autolimitadas en su gran mayoría, e incluso pueden ser asintomáticas, por lo que para su diagnóstico es necesario la monitorización electrocardiográfica continua durante la terapia de hemodiálisis. Las medidas preventivas de los factores de riesgo son fundamentales: evitar, por ejemplo, la ganancia excesiva de peso por retención hidrosalina, la ingesta excesiva de potasio. Debe evitarse el uso de concentraciones altas de calcio o bajas de potasio en líquido de diálisis o en el empleo de digitálico. Aquí te va otro tips. Cuando las arritmias sintomáticas se producen durante la sesión de hemodiálisis, debe interrumpirse la sesión, dejar accesible una vía venosa central o el propio acceso vascular, y se debe monitorizar el ritmo cardíaco y tener preparado el protocolo de resucitación cardiopulmonar. En casos complicados es recomendable la asistencia por el cardiólogo. Con carácter general, la amiodarona reduce la incidencia de arritmias ventriculares. Los beta bloqueantes están indicados en el postinfarto inmediato y los IECA en la insuficiencia cardíaca congestiva, siempre y cuando esto sea permitido en estos pacientes. Las arritmias supraventriculares son el trastorno del ritmo más frecuente en la población en sustitución renal, y la fibrilación auricular refleja una enfermedad cardíaca subyacente y constituye un factor de riesgo de accidente vascular cerebral agudo y de muerte. La fibrilación auricular de aparición aguda en hemodiálisis no es rara en pacientes de riesgo. La mayor parte de las veces no requiere tratamiento específico y suele revertir al ritmo sinusal tras un periodo de tiempo variable en el que se produce un reajuste de la distribución de los cationes post-hemodiálisis. Estos pacientes deben de ser vigilados estrechamente. En caso de presentarse una inestabilidad hemodinámica, puede ser necesario la cardioversión eléctrica y el ingreso hospitalario para la vigilancia intensiva. Los pacientes con fibrilación auricular paroxística en terapia de sustitución renal en hemodiálisis deben tratarse como aquellos con fibrilación auricular crónica o persistente. Los objetivos del tratamiento variarán. Suele ser el control del ritmo cardíaco de forma crónica con beta bloqueantes o antagonistas de los canales de calcio no dihidropiridínicos. La anticoagulación oral para evitar los accidentes vasculares cerebrales agudos embólicos sigue siendo objeto de gran controversia en pacientes en terapia de sustitución renal, pero en un reciente metaanálisis se concluye que la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular no se asocia a claros beneficios y en cambio aumenta claramente el riesgo de hemorragia. Eso todavía es discutible. La digoxina no está indicada por falta de eficacia y por el alto riesgo de desarrollar otras arritmias. La hipertensión pulmonar, sumamente importante vigilar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Esta es una complicación frecuente de esta población, se agrava con la pérdida de la función renal y su prevalencia aumenta de forma significativa durante las terapias de sustitución renal hasta alcanzar casi a la mitad de los pacientes. Entre los factores de riesgo para su desarrollo destacan la edad, los antecedentes cardiovasculares, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la disfunción ventricular y la sobrecarga de volumen. La hipertensión pulmonar es un predictor independiente de eventos cardiovasculares de mortalidad y a pesar de su prevalencia es una patología cardiovascular poco estudiada y poco tenida en cuenta en el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica y más aún en los pacientes con terapia de sustitución renal. El diagnóstico preciso de esta complicación debe realizarse mediante un cateterismo cardíaco derecho, pero se trata de una prueba invasiva, costosa y no realizable en todos los pacientes, por lo que en su lugar se suele emplear de forma habitual la ecocardiografía Doppler transtorácica, que presenta una buena correlación con la primera. Para su diagnóstico se utiliza la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, que define la hipertensión arterial pulmonar cuando es superior a 50. Dada la importancia que tiene la sobrecarga de volumen en su valoración, es aconsejable que el ecocardiograma se realice al día siguiente de la sesión de diálisis. En pacientes con hemodiálisis es necesario tener en cuenta que la fístula arteriovenosa de alto gasto puede ser un factor predisponente para el desarrollo de la
hipertensión pulmonar, y algún estudio ha demostrado que la ligadura de estos accesos vasculares puede mejorar la hipertensión pulmonar. El tratamiento de la hipertensión pulmonar debe ir dirigido a evitar su aparición mediante el manejo adecuado de todos aquellos factores de riesgo implicados en su aparición, destacando el control del estado hiperdinámico debido a la sobrecarga de volumen o a la anemia preexistente en estos pacientes. Pues bien, esta es la información que traíamos el día de hoy para ti. Espero que te sea de provecho. Hay muchas cosas importantes en este video que creo que te van a ser de gran utilidad. Te agradezco tu tiempo, te doy las gracias por seguir nuestros videos, gracias por tu like, gracias por compartir la información. Cardiología, terapia intensiva, SOS.